Hola, Sabina. ¿Qué tal? Hola, Eduardo. Oye, siento llegar tan tarde. Es que vengo del médico y... No te preocupes. ¿Qué vas a tomar? Un té. Bueno, ¿cómo estás? Mira, todavía estoy buscando piso. Este es el último mes de alquiler y tengo que mudarme antes del día 30. ¿Y qué estás buscando? Un apartamento o una casita no muy grande, para mí solo. Es que ya no quiero compartir piso. Bueno, hay muchos de esos, ¿no? Sí, los hay, pero son bastante caros en el centro. Hola, Sabina. ¿Qué tal? Hola, Eduardo. Oye, siento llegar tan tarde. Es que vengo del médico y... No te preocupes. ¿Qué vas a tomar? Un té. Bueno, ¿cómo estás? Mira, todavía estoy buscando piso. Este es el último mes de alquiler y tengo que mudarme antes del día 30. ¿Y qué estás buscando? Un apartamento o una casita no muy grande, para mí solo. Es que ya no quiero compartir piso. Bueno, hay muchos de esos, ¿no? Sí, los hay, pero son bastante caros en el centro. ¿Y has visto ya alguno? Sí, hoy he ido a ver 2 apartamentos y una casa un poco lejos, en el campo. ¿Y qué tal? Bien, bien. Uno de los apartamentos tiene una terraza enorme, pero el otro, el segundo que he visto, es más pequeño, como el que busco. Voy a alquilar ese, que tiene un balcón. La casa tiene un jardín precioso. Estaba muy bien también. ¿Y entonces no prefieres buscar un poco más? No tengo mucho más tiempo para buscar. Mañana salgo de viaje y no vuelvo hasta el lunes. ¿Y has visto ya alguno? Sí, hoy he ido a ver 2 apartamentos y una casa un poco lejos, en el campo. ¿Y qué tal? Bien, bien. Uno de los apartamentos tiene una terraza enorme, pero el otro, el segundo que he visto, es más pequeño, como el que busco. Voy a alquilar ese, que tiene un balcón. La casa tiene un jardín precioso. Estaba muy bien también. ¿Y entonces no prefieres buscar un poco más? No tengo mucho más tiempo para buscar. Mañana salgo de viaje y no vuelvo hasta el lunes. Le he dicho a la gente que me quedo con el apartamento pequeño. ¿Te gusta entonces, no? No es mi apartamento ideal, pero... Mira, Eduardo, no hay apartamentos perfectos. Siempre hay un problema. Yo, por ejemplo, vivo en una calle del centro con demasiados coches y odio el ruido. Ya, sí, perdona. ¿Qué hora es? Es que voy a ir esta noche a un concierto con un amigo y tengo que recoger las entradas. Uy, ¿qué tarde es? Son ya las 7:30. ¿Vas muy lejos? ¿Te llevo? No, gracias. Está aquí al lado. Le he dicho a la gente que me quedo con el apartamento pequeño. ¿Te gusta entonces, no? No es mi apartamento ideal, pero... Mira, Eduardo, no hay apartamentos perfectos. Siempre hay un problema. Yo, por ejemplo, vivo en una calle del centro con demasiados coches y odio el ruido. Ya, sí, perdona. ¿Qué hora es? Es que voy a ir esta noche a un concierto con un amigo y tengo que recoger las entradas. Uy, ¿qué tarde es? Son ya las 7:30. ¿Vas muy lejos? ¿Te llevo? No, gracias. Está aquí al lado. Oye, ¿quieres venir con nosotros? Ay, no puedo. Esta noche he quedado con mis padres para cenar. Otro día, ¿vale? Claro, otro día. Espera, ¿cuánto es el té? Nada. Yo invito. Pues gracias. Entonces me voy. Un beso. Hasta luego. Hasta luego, Sabina. Y cuídate. Oye, ¿quieres venir con nosotros? Ay, no puedo. Esta noche he quedado con mis padres para cenar. Otro día, ¿vale? Claro, otro día. Espera, ¿cuánto es el té? Nada. Yo invito. Pues gracias. Entonces me voy. Un beso. Hasta luego. Hasta luego, Sabina. Y cuídate. Buenas tardes. Le llamo de la oficina de administración Padilla. Los documentos del alquiler están preparados. Puede venir a firmarlos esta misma tarde si lo desea. Estamos en la oficina hasta las 8 y mañana a partir de las 10.
pero el viernes cerramos porque es fiesta. Llámenos, por favor, para confirmar que va a venir. Muchas gracias. Buenas tardes. Le llamo de la Oficina de Administración Padilla. Los documentos del alquiler están preparados. Puede venir a firmarlos esta misma tarde si lo desea. Estamos en la oficina hasta las 8 y mañana a partir de las 10. Pero el viernes cerramos porque es fiesta. Llámenos, por favor, para confirmar que va a venir. Muchas gracias. Muy buenas noches. Este es un mensaje urgente. Por favor, póngase en contacto lo antes posible con la empresa Electrocasa. Creemos que su lavadora nueva tiene un problema. Todavía no debe usarla. Mañana va a ir un técnico a las 9 de la mañana para ayudarle. Disculpe las molestias. Muy buenas noches. Este es un mensaje urgente. Por favor, póngase en contacto lo antes posible con la empresa Electrocasa. Creemos que su lavadora nueva tiene un problema. Todavía no debe usarla. Mañana va a ir un técnico a las 9 de la mañana para ayudarle. Disculpe las molestias. Su atención, por favor. En información, ha aparecido un niño que dice que se ha perdido. Dice que se llama Miguel y tiene mucho miedo. Es rubio, de 8 años, lleva vaqueros y una camiseta verde. Por favor, los padres o tutores deben pasar por información lo antes posible para recogerlo. Su atención, por favor. En información, ha aparecido un niño que dice que se ha perdido. Dice que se llama Miguel y tiene mucho miedo. Es rubio, de 8 años, lleva vaqueros y una camiseta verde. Por favor, los padres o tutores deben pasar por información lo antes posible para recogerlo. Carlos, soy Luisa. Mira, que esta tarde es el cumpleaños de mi tío y no voy a poder ir contigo al cine. Perdona que te llame tan tarde, lo olvidé totalmente. Por favor, llámame cuanto antes, ¿vale? Un beso. Ah, soy Luisa. Creo que ya lo he dicho, ¿no? Carlos, soy Luisa. Mira, que esta tarde es el cumpleaños de mi tío y no voy a poder ir contigo al cine. Perdona que te llame tan tarde, lo olvidé totalmente. Por favor, llámame cuanto antes, ¿vale? Un beso. Ah, soy Luisa. Creo que ya lo he dicho, ¿no? Tren con destino Córdoba. Este tren hace parada en todas las estaciones, menos en Bobadilla, a causa de obras en la red eléctrica. Recordamos que no se puede fumar. Este tren tiene un bar en el primer vagón. El bar está abierto. Próxima parada, Ciudad Real. Tren con destino Córdoba. Este tren hace parada en todas las estaciones, menos en Bobadilla, a causa de obras en la red eléctrica. Recordamos que no se puede fumar. Este tren tiene un bar en el primer vagón. El bar está abierto. Próxima parada, Ciudad Real. Hoy miércoles día 15, en nuestro centro comercial La Maquinista, abre sus puertas Jamonería Degustación. Desde las 10 de la mañana puede probar y comprar los mejores jamones de la región. Los 100 primeros clientes reciben un regalo. Y atención, a las 6:30 de la tarde, para celebrar nuestro primer día, fiesta de inauguración con la actuación del grupo musical El Viles frente a la nueva tienda de jamones. Habrá bocadillos para todos. Los esperamos a las 6 de la tarde en el patio central del Centro Comercial La Maquinista. Jamonería Degustación, para disfrutar del mejor jamón. Hoy miércoles día 15, en nuestro Centro Comercial La Maquinista, abre sus puertas Jamonería Degustación.
Desde las 10 de la mañana puede probar y comprar los mejores jamones de la región. Los 100 primeros clientes reciben un regalo. Y atención, a las 6:30 de la tarde, para celebrar nuestro primer día, fiesta de inauguración con la actuación del grupo musical El Viles frente a la nueva tienda de jamones. Habrá bocadillos para todos. Los esperamos a las 6 de la tarde en el patio central del Centro Comercial La Maquinista. Jamonería degustación para disfrutar del mejor jamón. Hola, Rosa. Estoy preparando la clase de mañana y me falta una actividad para trabajar el vocabulario de viajes. ¿Puedes ayudarme? No sé qué hacer. Llámame lo antes posible, ¿vale? Tengo poco tiempo porque luego he quedado con Ramón. Muchas gracias. Un beso. Hola, Rosa. Estoy preparando la clase de mañana y me falta una actividad para trabajar el vocabulario de viajes. ¿Puedes ayudarme? No sé qué hacer. Llámame lo antes posible, ¿vale? Tengo poco tiempo porque luego he quedado con Ramón. Muchas gracias. Un beso. Y hoy, miércoles, va a seguir el calor en nuestra región. El Servicio de Meteorología de Cataluña prevé temperaturas similares a la de los 2 últimos días, con máximas de 37 grados y mínimas de 23. Van a soplar vientos de levante. Se aconseja no tomar el sol entre la 1 y las 3 de la tarde, horas de máximo calor, y protegerse del sol con cremas y sombreros, así como beber mucha agua. Y hoy, miércoles, va a seguir el calor en nuestra región. El Servicio de Meteorología de Cataluña prevé temperaturas similares a la de los 2 últimos días, con máximas de 37 grados y mínimas de 23. Van a soplar vientos de levante. Se aconseja no tomar el sol entre la 1 y las 3 de la tarde, horas de máximo calor, y protegerse del sol con cremas y sombreros, así como beber mucha agua.